Luego de que el Congreso de Estados Unidos elevó el techo del endeudamiento para el gobierno a fin de que no caiga en suspensión de pagos de su deuda pública interna, Standard & Poor's, una de las 3 agencias reconocidas por la Comisión Federal de Valores para dar esas calificaciones de riesgo, degradó de AAA a AA la calificación de Estados Unidos, es decir, de la más alta calificación de fiabilidad y estabilidad a la de gran calidad, muy estable y de bajo riesgo. Pero como esto no había ocurrido nunca desde 1917, las bolsas de valores de todo el mundo se convulsionaron vendiendo títulos de inversiones, aunque paradójicamente para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, el papel más confiable del mundo a pesar de todo. Mientras los bonos de la eurozona entraron en crisis. Estas convulsiones de índole especulativa pueden afectar gravemente a la economía mundial. Está con nosotros el economista Diego Borja, presidente del directorio del Banco Central, para analizar las repercusiones de este fenómeno en la economía ecuatoriana. Economista, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. A ver, comencemos con algo necesario antes de entrar a analizar el caso de Ecuador. Vamos a la situación regional. ¿A qué conclusiones se llegó en la cumbre financiera de UNASUR de la semana pasada a la que usted asistió? Bueno, lo primero que hay que decir es que se dio una cumbre, lo cual de hecho ya es una excelente noticia porque los países de América del Sur decidieron enfrentar juntos y de manera unitaria esta crisis que puede afectar a toda la región. Eso ya de suyo es una buena noticia porque estuvo reunido en ese espacio todas las ideologías del subcontinente, digamos, desde los países que tienen una postura más a la derecha, los países que tienen una postura más a la izquierda en sus gobiernos, pero todos de una manera práctica, pragmática, nos hemos puesto de acuerdo para enfrentar esta crisis de una manera unitaria. Y eso es histórico, no ha sucedido nunca antes, es algo realmente plausible porque nos permite aunar esfuerzos en distintas iniciativas, y ahí sí podríamos entrar ya en detalle cuáles fueron esas iniciativas que tratamos. Y ese ambiente también es necesario en el ámbito nacional, o sea, hay situaciones en las que por diferencias, las diferencias ideológicas o políticas deben desaparecer. Ahora, el problema es que en toda crisis hay ganadores y perdedores, pero Estados Unidos sigue marcando pautas en el comercio internacional y con la depreciación del dólar espera estimular la competitividad de sus exportaciones, encarecer sus importaciones con países con monedas más fuertes, mientras que con una baja tasa de interés espera mantener el ritmo de la producción y el consumo, que a su vez sostendría el precio del petróleo que se cotiza en dólares. Ahora, si Ecuador tiene una economía dolarizada, la depreciación del dólar favorecería nuestras exportaciones, mientras nuestras importaciones se encarecen con socios comerciales como Brasil o Colombia, con quienes tenemos déficit, y con la Unión Europea, con quien tenemos superávit. Ahora, en estas circunstancias, y viendo exactamente las condiciones de Ecuador, si estamos en la zona dólar, ¿nuestra afectación podría ser menor de la que podrían tener otros países? Bueno, primero hay que decir que efectivamente en todas las crisis hay ganadores y perdedores, pero la historia de América Latina ha sido que siempre se ha especializado en perder, como dice Eduardo Galeano, ¿no es cierto? Entonces, en esta ocasión hay que reconocer varias cosas. Primero, la región no es parte de la crisis, sino parte de la solución. La crisis se origina en los países industrializados capitalistas, sobre todo los occidentales, Estados Unidos y Europa Occidental. Es ahí donde se inicia la crisis, es ahí donde no han podido dar cuenta del carácter especulativo, de la profunda economía de lotería, de casino. La economía de casino se podría decir que les ha ganado a los gobiernos de los países industrializados, capitalistas occidentales y también a las agencias internacionales que tienen la obligación de gestionar adecuadamente la crisis. ¿Dónde estuvo el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde estuvo ahora sí la condicionalidad del Fondo Monetario a los Estados Unidos? Brilló por su ausencia. Y lo mismo se puede decir con Europa. América Latina al revés. Este momento tiene 600.000 millones de dólares en reservas. Tiene una economía que está creciendo por encima del 4.5% en promedio, con países que estamos creciendo incluso por encima del 5%. Tiene una condición de inversión productiva y de empleo necesaria, suficiente, digamos así. Por tanto, tiene la fuerza en este momento, si lo enfrenta de manera unitaria, para hacerlo adecuadamente. Así es, economista, pero esa fuerza también está conectada con la buena salud de los grandes países compradores. Entonces, si ellos están tambaleando por todos esos manejos desastrosos que han incurrido en los últimos años, por eso le pregunto, siendo nuestra economía dolarizada y siendo uno de los principales actores de Estados Unidos que está tomando sus medidas, nosotros, ¿de qué manera nos va a afectar eventualmente en cuanto a exportaciones e importaciones?
Bueno, nos puede afectar a todos en realidad y al Ecuador de manera particular de una forma extremadamente fuerte. Disminución de las exportaciones porque esos países dejan de comprar los productos, disminución del precio del petróleo con el obvio impacto sobre una economía petrolera, disminución de las fuentes de trabajo para nuestros hermanos emigrantes, todo eso puede ser verdaderamente letal. Pero ante esa circunstancia que nosotros no la manejamos, eso la manejan ellos y la están manejando muy mal. Deberían aprender realmente de lo que ha hecho América Latina en los últimos tiempos. Frente a esa circunstancia que no la manejamos, ¿qué estamos haciendo América del Sur? Manejando lo que sí podemos hacer. O sea, decidimos, por ejemplo, relanzar lo más rápido posible por parte de los países que todavía no aprueban el Banco del Sur en sus parlamentos este organismo. Banco del Sur como un organismo para financiar proyectos de desarrollo de la región, sin condiciones. Segundo, decidimos discutir lo que yo alguna vez incluso aquí en su programa le había dicho, el SUCRE, el Sistema Único de Compensación Regional, que está funcionando en los países del ALBA. Yo le había dicho a usted alguna vez, le aseguro que va a ser discutido pronto por el resto de América del Sur, porque es una buena alternativa de utilizar monedas locales, claro, pero, para no tener que usar dólares. El Banco del Sur está avanzando muy lentamente y la crisis se puede venir más rápido. Y lo del Sucre también depende de los países que no tienen dólares. Por eso es que yo quisiera que nos enfoquemos en nuestro caso particular, ¿verdad? Partiendo de toda esta solidaridad, de todo este manejo que le hacen los unos y los otros, que teniendo una economía dolarizada, que con un dólar depreciado favorece nuestras exportaciones, encarece las importaciones, ¿verdad? Y que una baja tasa de interés de Estados Unidos podría mantener el ritmo de Estados Unidos, que es nuestro principal comprador. Entonces, realmente, ¿en cuánto nos puede afectar? Porque a veces por el análisis del capitalismo de casinos, se puede provocar una suerte de pánico cuando realmente podríamos enfrentar las cosas mejor de lo que dicen los calamitosos. Entonces eso es lo que yo quisiera que se precise. Hay pánico en los países desarrollados. Mire usted, en días pasados del Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo tuvo que entrar a comprar bonos del gobierno de Italia y de España. ¿No? Hay pánico. Y lo han hecho, ya le digo, le reitero, lo han hecho mal. Nosotros no podemos cerrar los ojos. Frente a esa circunstancia debemos protegernos. Y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente que al Ecuador le beneficia. Nosotros no podemos mirar solamente nuestro ombligo, pues tenemos que mirar la región. Y mirando la región estamos fortaleciendo estos instrumentos que a nosotros, como al resto de países, les beneficia. Mire, si es que los otros países utilizarían un sistema de compensación en moneda local, podríamos ampliar enormemente el comercio en la región, como lo estamos haciendo ya con Venezuela. Pero esto podría suceder en el resto de la región, ya sea que esta moneda que se va a utilizar sea el Sistema Único de Compensación Regional Sucre u otra, porque en el mismo marco de la reunión se decidió, por ejemplo, fortalecer el sistema de pagos de Aladi, lo cual es muy importante, porque contribuye, ya le digo, a sustituir ese comercio que se puede ver afectado efectivamente por lo que usted señala y hacerlo en la región. Y ahora, pero aquí hay otro asunto que es interesante. Fortalecer el sistema común de reservas, que es el otro tema. Justamente de eso, porque el problema se origina, como usted lo señalaba, en el nivel de endeudamiento del G7, de los 7 países más ricos, que son Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, que llegan a una deuda realmente del 490 sobre el Producto Interno Bruto en Gran Bretaña y Japón, desde un 280% sobre el Producto Interno Bruto en Alemania y Estados Unidos. Mientras que en las economías emergentes, los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ese nivel está entre el 71 en Rusia hasta el 158 en China. Entonces, y nosotros en el 21%. Exactamente, le voy a preguntar, entonces, ¿cuál es nuestro nivel de endeudamiento y cuál es nuestro nivel de reservas? Porque también eso es importante, esos países también están endeudados más, pero también tienen más reservas. O sea, ¿cuál es la relación nuestra? Mire, la deuda de ellos está muy por encima de las reservas. Ese es el drama. En nuestro caso estamos en el nivel más bajo de endeudamiento frente al PIB, frente a un 100% que tiene los Estados Unidos, nosotros estamos en el 21%. Entonces tenemos una fortaleza como Ecuador y como región. Lo mismo le sucede al Brasil, a Colombia, a Venezuela, a Chile, al Paraguay, a Bolivia, que acumuló una gran cantidad de reservas, y al Ecuador. Por eso hemos podido nosotros de alguna manera... Ahora, pero ¿cuál es nuestro nivel de reservas? Porque si usted me permite, Alfredo, en la si usted me crisis permite, anterior, el problema no sí. es tener reservas, es qué hace con las reservas. Nosotros podemos tener una cantidad muy baja o muy alta de reservas, pero ¿qué sucedía? Teníamos una gran cantidad de reservas, pero las teníamos en bancos internacionales. Así que ganando el 0,5% de interés. Exacto. Entonces, ¿qué hemos decidido como país y como región? Utilizar esas reservas para la inversión y el desarrollo regional. Ahora, pero eso ya se está utilizando desde que hubo la crisis y eso ayudó justamente a que superemos la crisis. Y eso fue criticado, pero ha funcionado. Pero el problema es que la disponibilidad de mayores recursos ya no es la misma que teníamos tampoco hace 2 o 3 años. Entonces, es mayor. A ver, es mayor. Fíjese usted,
Y no solamente en el Ecuador, sino en el resto de América del Sur. Porque nosotros iniciamos, cuando inició el gobierno del presidente Correa, teníamos alrededor de 2.000 millones de dólares en reserva. Hoy bordeamos los 4.000 y con petróleo a la baja. Ahora, pero eso de 4.000, ¿cuánto corresponde al sector privado, cuánto corresponde al sector público? No, es que cuando usted me habla de reservas, estamos hablando del conjunto de las reservas. Estamos hablando de las reservas del sector público y del sector privado. Es decir, en su globalidad nosotros tenemos 4.000 millones de dólares en reservas. No estamos contando las reservas que tienen los bancos privados en el exterior. Eso no estamos contando. No estamos contando las reservas que tienen ciertas empresas públicas y privadas en el exterior. No estamos contando el ahorro que las personas tienen en el exterior. Si contaríamos eso, nuestro nivel de reservas es mucho más alto. Y a veces hay que comparar cifras comparables. Cuando se compara, por ejemplo, las cifras de los Estados Unidos, se compara la totalidad de las reservas que, por ejemplo, China tiene de los Estados Unidos y se habla de 3 billones. Entonces, a ratos no se comparan cifras comparables. Nosotros debemos comparar lo que se puede comparar. En ese contexto, lo que importa, eso es lo más importante, lo que importa es cómo utiliza las reservas, dónde las pone, a qué servicio usted las pone. Y eso nos hemos puesto de acuerdo. Discutir un mecanismo común de uso de las reservas, que son inmensas, 600.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares. Ya, pero en el momento del uso de las reservas, la solidaridad internacional también es importante, es muy bonita, claro, pero a la hora de la hora no funciona. Eso está pasando en la Unión Europea. Ahí está la eurozona. Debería haber habido esa solidaridad, para eso estaban organizados, lo hicieron con una perfección absoluta y resulta que a la hora de la hora nadie quiere poner la plata. Por eso vamos a una situación. Por eso le mencionaba, el Banco Central Europeo entró a intervenir en esas economías que estaban cayéndose muy Pero ha intervenido ya cuando se cayeron, podía haber intervenido antes. Entonces por eso... Claro, por eso nosotros estamos interviniendo antes de que la crisis nos afecte. Ahora, pero un escenario pesimista, salud. El escenario más pesimista es que se caiga el precio del petróleo. ¿Qué ocurrirá si se desploma el precio del crudo y cómo podremos enfrentar esa eventualidad? Bueno, efectivamente, ahí no hay mucho que teorizar. Si el precio del petróleo cae, el golpe sobre las economías petroleras de la región, no solo sobre el Ecuador, sino otras economías petroleras de la región, Venezuela, Brasil, etcétera, es fuerte. Porque son economías que dependen de un precio muy importante, de una commodity, como se dice ahora, de un bien, ¿no?, de una mercancía muy importante. Eso afecta, como ya nos afectó en el año 2009. Por eso, antes de que eso suceda, es necesario movilizar las reservas que tenemos para poder dinamizar la economía. Porque una cosa es movilizar la economía cuando usted todavía tiene fortaleza y otra es hacerlo cuando ya está enferma la economía. Por eso lo hacemos ahora. Y esa es la decisión importante de todos los países de UNASUR. Economista Borja, gracias por su participación en Contacto Directo.